Soy Luca, un hombre común con una familia que amo y una vida aparentemente tranquila en Londres. A veces me sentía como si todo estuviera en su lugar, pero en el fondo sabía que había algo que me faltaba, algo que no podía identificar con claridad. Quizás era la rutina, o quizás la sensación de que estaba dejando pasar el tiempo sin aprovecharlo al máximo. Había llegado a un punto en mi vida donde todo se había vuelto predecible, casi monótono. Mi esposa, Marta, siempre había sido mi compañera de vida. Nos conocimos en la universidad y desde entonces no nos habíamos separado. Los dos compartíamos una vida estable, con nuestros altibajos, como cualquier pareja que lleva años junta. Teníamos 2 hijos, Samuel, el mayor, que ya comenzaba a mostrar sus inquietudes adolescentes, y Emma, la pequeña, que era una chispa de alegría en nuestra casa. A pesar de lo feliz que me sentía con ellos, había algo dentro de mí que me decía que necesitaba un cambio, una pausa. Por eso, decidí que un viaje a México sería lo que necesitaba. Unas vacaciones sin muchas expectativas, solo un escape del bullicio de la ciudad y de la rutina diaria. Había planeado todo al detalle, asegurándome de que Marta y los niños tuvieran todo lo que necesitaban mientras yo estaba fuera. Le pedí a Marta que no se preocupara, que volvería en unos días, pero había algo en su mirada que me decía que, a pesar de sus sonrisas, sabía que estaba buscando algo más en este viaje. Tal vez ella también necesitaba ese cambio, pero no me atrevía a preguntar demasiado. El vuelo fue largo, con muchas horas de espera en los aeropuertos y largas conversaciones sobre trivialidades con los demás pasajeros. Algunos estaban de vacaciones, otros viajaban por negocios, y algunos simplemente querían relajarse. Todos parecían tener algo que hacer, un destino en mente. Yo, por otro lado, solo quería llegar a México, disfrutar del sol, de la cultura, y tal vez perderme un poco. Estaba sentado en mi asiento del avión, mirando las nubes a través de la ventana cuando la azafata pasó ofreciéndonos bebidas y bocadillos. A pesar de que no me apetecía mucho comer, acepté un café, mi bebida de siempre. Mientras tomaba el primer sorbo, comencé a reflexionar sobre el futuro. El café tenía un sabor amargo, pero me ayudaba a mantenerme despierto. Pasaron las horas, y la gente comenzaba a acomodarse para dormir. La luz se desvaneció y el avión seguía su curso sobre el océano Atlántico, cruzando el vasto cielo estrellado. Yo miraba la oscuridad por la ventana, pensando en mi familia y en lo que me esperaba al llegar. Tal vez podría encontrar algo que me diera un propósito distinto, algo que me hiciera sentir más vivo. Pero entonces ocurrió. Un estruendo, un sonido tan fuerte que me hizo saltar del asiento. El avión comenzó a temblar de forma violenta, y en ese momento supe que algo no iba bien. Los gritos de los pasajeros se mezclaban con el ruido ensordecedor de los motores, que parecían apagarse por completo, y una sensación de pánico se apoderó de todos a bordo. Las azafatas intentaban calmar a los pasajeros, pero sus voces eran casi inaudibles. El avión empezó a caer, a girar descontroladamente, como si estuviéramos atrapados en una tormenta imposible de controlar. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que todo fuera una falsa alarma, pero no la había. Las máscaras de oxígeno cayeron del techo, pero mi mente estaba demasiado aturdida para pensar en lo que debía hacer. Lo único que sentía era el terror, el absoluto terror de saber que el avión estaba perdiendo altura rápidamente, y que ninguno de nosotros tenía control sobre lo que estaba ocurriendo. Abrazos. Abracen a alguien. Protejan su cabeza, gritó la azafata, pero sus palabras se diluían en el caos. Pude escuchar el sonido de los motores fallando y, luego, el silencio. El avión dejó de moverse, de caer, de temblar. Estaba en el aire, suspendido, como si todo se hubiera detenido. Solo el ruido de las alas cortando el viento se escuchaba. El caos, las voces, los gritos, todo se desvaneció. Y luego, el golpe. Un impacto brutal que me hizo perder el sentido. Sentí como el mundo giraba a mi alrededor, de repente, todo se oscureció. No supe si estaba vivo o muerto cuando desperté, pero mi cuerpo no respondía. Lo primero que sentí fue el calor abrasante. Solo había oscuridad. Estaba tirado sobre la arena, completamente desorientado, con el sol golpeándome directamente en el rostro. Por un momento, pensé que aún estaba soñando. Pero no era un sueño. El calor era real, y el peso de mi cuerpo sobre la arena me dijo que estaba vivo, o al menos, eso creía. El dolor en mi cabeza era insoportable,
y mi cuerpo se sentía extraño, como si hubiera sido golpeado por una fuerza arrolladora. Mi mente estaba nublada, pero en cuanto intenté moverme, un dolor agudo recorrió mi cuerpo. Lo primero que hice fue colocar una mano sobre mi rostro, buscando el rastro de sangre, pero no sentí nada. Mi respiración estaba entrecortada, y mi corazón latía con fuerza. Con esfuerzo, traté de levantarme. No sabía cuánto tiempo había estado allí, ni si estaba soñando o atrapado en una pesadilla. Miré a mi alrededor. El panorama era desolador. Todo estaba desierto, inmenso y vacío. El sol brillaba intensamente sobre la vasta extensión de arena, y el mar se estiraba hasta donde alcanzaba la vista, como un inmenso lienzo azul. El horizonte parecía irreal, como una pintura que se desvanecía en la distancia. No había nada más. No había edificios, no había personas, solo la inmensidad de la naturaleza, y el sonido monótono de las olas rompiendo sobre la orilla. Desesperado, comencé a mirar a mi alrededor con la esperanza de encontrar alguna señal de vida, algo que me indicara que no estaba completamente solo. Pero no había nada. Al principio pensé que tal vez los demás pasajeros del avión habían sido evacuados, que alguien debía estar cerca, pero no había rastro de nadie. El avión, en su mayoría, había desaparecido entre los escombros. Había fragmentos de metal, asientos rotos y trozos de tela esparcidos por la playa. El avión había caído violentamente, y lo que quedaba de él era apenas reconocible. Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora, pero la confusión seguía siendo mayor. Recordaba fragmentos del vuelo, el sonido del motor, las turbulencias, la caída. No quería pensar en lo peor, pero en el fondo, sabía que el destino del avión había sido fatal. Sin embargo, no podía aceptar que yo era el único sobreviviente. Tenía que haber más personas. No podía ser que yo estuviera completamente solo en esta isla desierta. Con una mezcla de desesperación y miedo, comencé a caminar por la orilla, sin saber qué hacer, sin rumbo fijo. Mis pasos eran torpes, mi cuerpo no respondía como debía, y el cansancio me pesaba. A pesar de la gravedad de la situación, mi mente no dejaba de divagar. Pensaba en Marta, en Samuel y en Emma. Me preguntaba si alguna vez me encontrarían. ¿Cómo podrían saber que estaba vivo? ¿Qué pasaría con mi familia si yo no regresaba? Mientras caminaba, la playa parecía alargarse infinitamente. Cada paso que daba me alejaba más de los restos del avión. Había un extraño silencio en el aire, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. No había animales, no había signos de vida. Solo yo, mis pensamientos y la arena caliente bajo mis pies. El sol seguía alto en el cielo, y el calor era insoportable. El sudor empapaba mi camiseta y mis piernas se sentían débiles. Mis pies comenzaron a doler, pero no podía detenerme. Necesitaba encontrar agua, comida, cualquier cosa que me permitiera sobrevivir. La idea de quedarme allí, sin hacer nada, me aterraba. No sabía cuánto tiempo podría resistir, pero si no encontraba algo pronto, la situación sería aún más desesperante. En mi mente, el miedo se mezclaba con la ira. ¿Por qué me había pasado esto a mí? ¿Por qué tenía que ser yo quien terminara atrapado en una isla desierta, sin nadie con quien hablar, sin nadie que me ayudara? Las preguntas seguían atormentándome, pero no tenía respuestas. Solo el inmenso océano frente a mí, el sol abrasante y la sensación de estar completamente perdido. Mientras avanzaba, algo en el horizonte captó mi atención. En el principio, pensé que estaba alucinando. Me parecía ver una sombra en el borde del mar, algo que se movía. La esperanza se encendió dentro de mí. Tal vez era otra persona, un sobreviviente, alguien que había logrado escapar del desastre. No podía quedarme allí sin hacer nada, no podía rendirme sin luchar por encontrar algo de humanidad en este lugar. Aceleré el paso, pero al llegar al lugar donde había visto la sombra, me di cuenta de que no había nadie. El lugar estaba vacío. Solo había algunas huellas en la arena, como si algo o alguien hubiera pasado por allí. El aire estaba denso, y el viento comenzaba a soplar con más fuerza. Pero no había señales de vida. El miedo volvió a apoderarse de mí, y la soledad me golpeó con más fuerza que nunca. Me senté sobre la arena, derrotado. El sol se encontraba en su punto más alto, y sentí como me quemaba la piel. No tenía fuerzas para seguir buscando.
Lo único que quería era descansar, cerrar los ojos y olvidar que estaba atrapado en esa isla. Pero no podía permitírmelo. Sabía que el tiempo era crucial, y que si no encontraba algo pronto, las consecuencias serían terribles. Me obligué a ponerme de pie de nuevo. No tenía idea de cómo iba a sobrevivir en ese lugar, pero tenía que hacerlo. Recordé las lecciones de supervivencia que había visto en programas de televisión. Sabía que el agua era lo más importante, pero también sabía que no podía beber agua del mar. No tenía herramientas, no tenía nada más que mi instinto y mi voluntad para salir de allí con vida. Caminé más hacia el interior de la isla, buscando algún signo de vegetación, algo que pudiera darme esperanza. Al principio, no vi nada, solo un paisaje árido, pero luego, al dar la vuelta a una roca gigante, encontré algo que me hizo sentir al menos un poco más aliviado. Un pequeño arroyo de agua dulce corría entre las rocas, con un sonido relajante que aliviaba mis tensiones. Me acerqué con rapidez, y, al ver el agua cristalina, me lancé a beberla con desesperación. Estaba tan sediento que no podía dejar de tragar. El agua fría me revitalizó de inmediato, pero sabía que no podía quedarme allí mucho tiempo. Necesitaba encontrar más recursos, algo que me ayudara a sobrevivir. El mundo parecía estar en pausa. No había animales ni aves que se acercaran. No había rastro de vida, ni humana ni animal. La isla era extrañamente silenciosa, como si hubiera sido aislada del resto del mundo por alguna razón. Mientras exploraba más a fondo, mi mente volvía a Marta, a Samuel, a Emma. ¿Ellos sabrían de mi accidente? ¿Habían sido informados de que el avión había desaparecido? De repente, me sentí pequeño, como si el tamaño de la isla, el vasto océano que la rodeaba y el cielo interminable me aplastaran. Todo parecía estar en contra de mí. Pero, a pesar de todo, algo en mi interior me decía que tenía que seguir adelante, que no podía rendirme. Estaba vivo, y eso era todo lo que importaba. Tenía que encontrar una forma de sobrevivir. El calor era insoportable, de salir de allí y volver con mi familia. El sol ya había comenzado a bajar, no sabía cómo seguía penetrando en la isla, pero tenía que no tuviera fin. Me encontraba de pie, mirando el pequeño arroyo que había encontrado con tanto alivio. El agua dulce había sido un respiro, pero sabía que eso no bastaría. El sol caía lentamente detrás de las montañas que se alzaban en la distancia, y una sensación de desesperación se apoderaba de mí. ¿Cómo podía estar tan lejos de todo lo que conocía? ¿Cómo podía estar atrapado en una isla sin un solo ser humano alrededor, sin una esperanza real de ser rescatado? Mi mente seguía trabajando a 1000 por hora. El miedo que sentía era profundo, pero había algo más que no me dejaba rendirme, mi deseo de regresar a mi familia. Pensé en Marta, en los niños. En el abrazo cálido de mi esposa y en las risas de Samuel y Emma. Tenía que salir de allí, aunque no sabía cómo. El reto que tenía por delante parecía imposible, pero la idea de quedarme allí, abandonado, me aterraba aún más. Decidí que no podía quedarme sin hacer nada. Cada minuto que pasaba, me alejaba más de la posibilidad de ser rescatado. Recordé lo que había aprendido sobre supervivencia, las lecciones que uno ve en televisión, las teorías sobre cómo encontrar comida, refugio, y cómo mantenerse vivo en circunstancias extremas. Sabía que el agua no sería suficiente. Necesitaba comida. Necesitaba un plan. Caminé hacia la densa vegetación que comenzaba a aparecer en los bordes de la isla, entre las rocas y el terreno pedregoso. El sol había comenzado a ceder un poco, y la frescura que traía la tarde me dio una falsa sensación de alivio. Sin embargo, la verdad era que la isla no me ofrecía muchas opciones. No podía ser que estuviera completamente solo. Había tenido que haber algún tipo de vida. Tal vez había animales, algún tipo de vegetación comestible, aunque la vegetación parecía muy seca y poco prometedora. Con cada paso, mi cuerpo se iba sintiendo más agotado. Mis piernas, aunque doloridas, seguían respondiendo, pero mis músculos pedían descanso. La hambre empezaba a hacer mella en mí, y mi estómago rugía de vacío. La sed, sin embargo, era lo más urgente. Sabía que sin agua, no duraría mucho. Encontrar el arroyo había sido un golpe de suerte, pero no podía depender únicamente de él. Tenía que encontrar más fuentes de agua, tal vez construir algún tipo de refugio. No sabía si el clima de la isla era estable, pero si las noches eran frías, tendría que prepararme. Mientras caminaba, no pude evitar mirar al cielo.
La luna comenzaba a asomarse entre las nubes, una luna llena que parecía un faro en la oscuridad. Algo en ella me reconfortó, como si estuviera observándome, dándome un pequeño respiro, recordándome que aún quedaba esperanza. Sin embargo, la calma de la noche me hizo recordar lo que aún me esperaba al día siguiente. Si bien el día había sido largo y agotador, la noche traía consigo nuevos desafíos. No tenía un refugio, no había comida que me esperara, y la isla parecía un laberinto de incertidumbre. Me detuve frente a una roca gigante que se alzaba como un muro. Era imposible no sentir la pequeñez de mi existencia en comparación con ese paisaje imponente. Pero no podía detenerme a pensar en lo insignificante que me sentía. Necesitaba moverme, seguir adelante. Al caer la noche, la isla se sumió en una quietud inquietante. El sonido de las olas ya no era suficiente para ahogar mis pensamientos. La brisa nocturna comenzó a levantar una sensación de frío, que a pesar de todo el calor del día, me helaba los huesos. Pensé que lo peor aún no había llegado. Estaba completamente solo, sin saber si habría una oportunidad real de ser rescatado. La incertidumbre me golpeaba con fuerza, pero lo único que podía hacer era seguir moviéndome. Recuerdo cómo me senté en el suelo, al lado de unas rocas, intentando cubrirme lo mejor posible con los pocos restos de ropa que quedaban en mi cuerpo. El hambre seguía atormentándome, pero lo que más me preocupaba era el silencio. En mi mente, cada crujido en la oscuridad se sentía como una amenaza. Estaba completamente a merced de la isla, y no sabía cuánto tiempo podría sobrevivir en esas condiciones. La primera noche fue un tormento. La falta de comida, la soledad, el frío y el miedo se apoderaron de mí. No podía dejar de pensar en mi familia, en la vida que había dejado atrás. Pero a pesar de todo, algo dentro de mí no dejaba de luchar. Sabía que si no quería sucumbir a la desesperación, tenía que mantenerme activo, seguir buscando alguna forma de sobrevivir. Durante los días siguientes, la isla me puso a prueba de maneras que no había imaginado. Cada mañana, me despertaba temprano, con la esperanza de encontrar algo nuevo. No tenía rumbo fijo, pero siempre me dirigía hacia la zona donde había encontrado agua. A veces pasaba horas recorriendo la isla sin encontrar nada más que rocas y arbustos secos, pero algo dentro de mí me decía que debía continuar. Si quería sobrevivir, tenía que mantenerme ocupado. Estaba atrapado en un ciclo interminable de búsqueda y desesperación. A lo largo de esos días, comencé a aprender sobre la isla. Aunque parecía inhóspita, había pequeñas sorpresas. Encontré algunas frutas silvestres, aunque no todas eran comestibles. Algunas me dejaron un sabor amargo en la boca, otras me hicieron sentir mareado, y me preguntaba si estaba tomando el riesgo correcto al consumirlas. Pero no podía evitarlo. Mi cuerpo estaba tan agotado que, aunque no estaba seguro de lo que estaba comiendo, me sentía obligado a probar cualquier cosa que pudiera aliviar mi hambre. También pasé tiempo tratando de construir un refugio improvisado. No tenía herramientas, pero con lo que podía encontrar, intenté hacer una estructura que me protegiera al menos de la lluvia. Encontré algunas hojas grandes que me sirvieron para cubrirme, aunque no era lo suficientemente resistente como para resistir una tormenta fuerte. La lucha por la supervivencia se estaba convirtiendo en una batalla constante: buscar agua, encontrar comida, y al mismo tiempo, encontrar alguna forma de mantener mi mente ocupada para no caer en la desesperación. Mi mayor temor era el aislamiento. La soledad me estaba matando lentamente, y aunque las noches eran frías, las horas durante el día eran aún más difíciles de soportar. No sabía si alguien vendría a buscarme, si había alguna posibilidad de que pudiera ser rescatado. Las probabilidades de supervivencia no eran buenas, pero mi deseo de volver con mi familia seguía siendo más fuerte que cualquier otra cosa. Mientras caminaba por la isla, una pequeña esperanza comenzaba a formarse en mi mente. Tal vez había algo más allá de lo que podía ver. Tal vez, si me adentraba más en la jungla de la isla, podría encontrar alguna señal de vida. Algo que me diera una razón para seguir luchando. Porque, al fin y al cabo, ¿qué otra opción tenía? Quedarme allí, sin hacer nada, sería aceptar mi destino, y eso no estaba dispuesto a hacerlo. A pesar de todo el sufrimiento, la soledad, y las dificultades que me esperaba, no podía rendirme. No mientras había una chispa de esperanza. La segunda noche fue diferente. El silencio no era solo un recordatorio de mi aislamiento, sino también un eco profundo en mi cabeza. Mi mente no dejaba de pensar, pero a medida que pasaba el tiempo,
las ideas se volvían más difusas y distorsionadas. Había momentos en los que mi mente divagaba por completo, como si me estuviera hundiendo en una espiral que no podía controlar. La soledad no solo me afectaba físicamente, sino también emocionalmente. Esa noche, bajo el resplandor de la luna llena, me acurruqué lo mejor que pude entre las rocas y el refugio improvisado que había creado. Mis pensamientos seguían persiguiéndome. Las preguntas eran las mismas, ¿por qué yo? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Ellos saben lo que ha pasado? Las imágenes de Marta, Samuel y Emma flotaban constantemente en mi mente. Podía ver a Marta llamándome, preocupada, tratando de encontrar una respuesta que no tenía. Me imaginaba a Samuel, con sus ojos llenos de preguntas, sin comprender lo que había ocurrido. Emma, tan pequeña, sin saber que su padre podría no regresar. Esas imágenes me mantenían en pie. Cada vez que sentía que mi cuerpo se hundía en la desesperación, pensaba en ellos. Ellos eran la razón por la que no podía rendirme, por la que tenía que seguir luchando. El día siguiente llegó y con él, la promesa de nuevos desafíos. El sol me despertó como siempre, con su abrasadora luz que parecía no tener compasión. No había forma de evitarlo. El calor era un enemigo constante, una fuerza imparable que me hacía sentir como si estuviera siendo absorbido por la isla misma. Aunque ya no sentía tanto miedo al sol como al principio, sabía que su presencia solo aceleraba mi agotamiento. La comida seguía siendo un desafío. Había encontrado algunas frutas más, pero muchas de ellas me dejaban una sensación extraña en el estómago, como si mi cuerpo estuviera rechazándolas. Algunas me daban un ligero alivio, pero no podían satisfacer la necesidad que sentía por algo más sustancial. Cualquier tipo de carne era una esperanza lejana, algo que no podía ni imaginar en ese momento. Todo lo que podía hacer era seguir buscando, seguir probando. Decidí que tenía que encontrar algo más. No podía quedarme allí, caminando sin rumbo, sin propósito. Así que me adentré más en la isla, buscando signos de vida, algo que me ofreciera una esperanza tangible. Sabía que la jungla que se extendía ante mí podría ocultar algo útil. Sin embargo, había algo en ese lugar que me hacía sentir insignificante, como si fuera una pequeña mota de polvo perdida entre las sombras de un gigante. Mientras caminaba, los pensamientos seguían atormentándome. La idea de estar atrapado en un lugar tan remoto me llenaba de ansiedad. Nadie sabía dónde estaba. Nadie tenía idea de que el avión se había estrellado, ni de que yo era el único sobreviviente. La incertidumbre era mi mayor enemigo. Me preguntaba si alguna vez vería a mi familia otra vez, si ellos estarían esperando una señal, una llamada, una pista de que aún estaba vivo. Pero, a pesar de la oscuridad que se cernía sobre mí, había una parte de mí que se negaba a rendirse. Era un impulso que no podía ignorar. Sabía que la supervivencia no solo dependía de encontrar comida o agua, sino también de mantener la cordura. A veces, la mente era el enemigo más peligroso. Pensé en los programas de supervivencia que había visto antes, y me pregunté si alguna vez había entendido lo que realmente significaba estar solo en un lugar como este. Durante esos días, mi cuerpo continuaba resistiendo. Había aprendido a vivir con el dolor, con el cansancio, con la sed y la hambre. Cada uno de mis músculos parecía estar al límite, pero seguía adelante, porque sabía que cada paso que daba me acercaba a algo, aunque no sabía exactamente a qué. A veces me detengo a pensar en lo que me mantiene en marcha, y la respuesta es siempre la misma, la esperanza. Un día, mientras caminaba por un sendero estrecho entre los árboles, vi algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. Un grupo de aves volaba sobre mí, sus alas batiendo fuertemente en el aire. Observé con atención. Las aves no solo volaban en círculos sobre la isla, sino que también se dirigían hacia un área más densa de la jungla. Instintivamente, mi cuerpo reaccionó. Las aves parecían estar volviendo a un lugar específico, y si había algo que podía ofrecerme una pista, era eso. Corrí hacia el lugar donde las aves volaban. A medida que me acercaba, el terreno se volvía más difícil, pero la esperanza me impulsaba. No sabía lo que encontraría, pero mi mente estaba fija en esa pequeña posibilidad de que algo más pudiera existir en esa isla. Cuando llegué, lo que encontré no fue lo que esperaba. En lugar de un río o algún tipo de fuente de agua, lo que descubrí fue un pequeño grupo de arbustos frutales. Estas frutas parecían más prometedoras que las que había encontrado antes. Eran de un color brillante,
como una mezcla entre el naranja y el rojo, y su aroma era dulce y tentador. Con cautela, las recogí. No sabía si eran venenosas, pero estaba demasiado débil para preocuparme por las consecuencias. Tomé una, y con una mezcla de esperanza y temor, la mordí. El sabor dulce me inundó la boca, y por un momento, sentí que había encontrado algo real, algo que podría sostenerme. El jugo era refrescante, y el alivio momentáneo que sentí me hizo pensar que tal vez aún había una oportunidad. Después de comer varias de estas frutas, me senté en el suelo, agotado pero agradecido. No era la solución definitiva, pero era un paso hacia la supervivencia. En esos momentos de soledad, cada pequeño logro parecía ser una victoria. Había encontrado algo para comer, y eso era algo que podía sostenerme por el momento. La noche cayó, y aunque la oscuridad me envolvía, había algo en mí que había cambiado. Había una nueva determinación en mi corazón. Sabía que la isla no me iba a derrotar. Si algo me quedaba, era mi fuerza de voluntad. Quizás no tenía herramientas, ni conocimientos expertos, pero algo dentro de mí seguía empujándome hacia adelante. Mientras las estrellas brillaban sobre mí, sentí que aún había esperanza. La lucha por sobrevivir no había hecho más que comenzar, pero ahora, al menos, tenía un propósito claro. No me rendiría. No sin luchar. No sin hacer todo lo posible para regresar. El día siguiente comenzó de manera similar porque mientras haya vida, siempre el sol se alzaba sobre la isla, inundando todo con su calor abrasador. Mis ropas estaban empapadas de sudor, y mi piel, que ya mostraba señales de estar demasiado expuesta al sol, me picaba constantemente. A pesar de todo, la sensación de tener un propósito me mantenía en pie. La búsqueda de comida se había convertido en algo más que una necesidad física, se había transformado en una obsesión, un recordatorio de que aún podía hacer algo para sobrevivir. Hoy me levanté con una nueva determinación. Después de todo lo que había pasado, sabía que la clave no solo era encontrar comida y agua. El verdadero reto era mantener mi mente ocupada, porque si perdía la cordura, sería el final. La soledad y el aislamiento me estaban desmoronando poco a poco. Los días se volvían interminables, y las noches, aunque más frescas, seguían trayendo consigo una sensación de desolación que me costaba soportar. Había algo extraño en la isla. Aunque parecía deshabitada, había algo en sus rincones que me hacía sentir observado. Tal vez era mi paranoia, pero cada vez que me detenía a escuchar el sonido de las olas, o el crujir de las ramas, sentía que no estaba completamente solo. Era como si la isla misma tuviera una presencia invisible, algo que acechaba en las sombras. Tratar de racionalizarlo era inútil, pero esa sensación me acompañaba constantemente. Me preguntaba si los animales de la isla me observaban desde lejos, si había alguna criatura que podría ser una amenaza. Durante esa mañana, decidí que ya no podía seguir vagando sin rumbo. Si quería tener alguna oportunidad de sobrevivir, necesitaba un plan más estructurado. La isla era extensa, y aunque había descubierto varios puntos donde encontraba comida, no tenía claro cómo orientarme. Pero la intuición me decía que el interior de la isla era más prometedor que la costa. Había que ir más allá, adentrarse en lo desconocido. La selva se volvía cada vez más densa a medida que caminaba. Las ramas se entrelazaban de manera tan compacta que me resultaba difícil avanzar. Sin embargo, no había marcha atrás. La necesidad de encontrar algo más allá de lo que ya conocía me empujaba a seguir. Sin darme cuenta, me encontraba caminando más y más profundo en la isla. Mis pies, descalzos, ya estaban cubiertos de heridas por las piedras afiladas y las ramas secas, pero seguía adelante, impulsado por la idea de que en algún lugar de ese vasto lugar, algo podría cambiar mi destino. Al cabo de un par de horas, llegué a una pequeña explanada rodeada de árboles frondosos. De repente, escuché un ruido en el aire, algo extraño y casi inaudible. Miré hacia arriba, y allí, entre las ramas, pude ver una especie de nido de pájaros. Los nidos no eran nada nuevos, pero este parecía diferente. Estaba hecho con materiales más densos, y alrededor de él había pequeñas ramas y hojas que se movían. Algo en mi interior me dijo que esto no era casual. Sin pensarlo demasiado, decidí acercarme. Me agaché, tratando de moverme con sigilo, para no perturbar el nido ni alertar a cualquier criatura que pudiera estar cerca. A medida que me acercaba, vi una especie de huevo en el centro del nido. Mi corazón comenzó a latir más rápido.
¿Era comestible? ¿Podía arriesgarme? Había leído algo sobre la posibilidad de encontrar huevos en la naturaleza, y si bien no estaba seguro de si este era seguro para consumir, las opciones se estaban agotando. Con manos temblorosas, tomé el huevo con cuidado. No podía permitirme cometer un error. El hambre era una presión constante, y cada vez que sentía un vacío en mi estómago, mi mente se nublaba un poco más. No había tiempo para dudas. De alguna manera, tomé la decisión de consumirlo, sin saber si tendría algún efecto negativo sobre mí. Lo rompí cuidadosamente, y para mi alivio, el contenido parecía inofensivo. Lo consumí rápidamente, agradecido por ese pequeño bocado de proteína que, por un momento, aliviaba la agonía del hambre. Sin embargo, no podía quedarme ahí. La búsqueda debía continuar. Los días pasaban, pero el tiempo en la isla parecía dilatarse. La sensación de estar atrapado en un ciclo interminable me empezaba a consumir. Cuando el sol comenzaba a ponerse cada tarde, me sentía como si estuviera retrocediendo en lugar de avanzar. Era como si el día nunca terminara realmente. La oscuridad de la noche me rodeaba, y aunque podía oír los ruidos nocturnos de la isla, sentía que mi cuerpo se apagaba. Me hacía preguntas sobre qué tan lejos podría llegar, cuánto tiempo más podría soportar todo esto. A veces, mi mente era tan oscura como la noche que caía. En esos momentos de desesperación, me encontraba a mí mismo luchando contra los pensamientos autodestructivos. Sabía que el mayor peligro en este tipo de situaciones no era el hambre o la sed, sino la mente. Si caía en la desesperación, si dejaba que la angustia me consumiera, perdería mi oportunidad de supervivencia. Entonces, con un esfuerzo sobrehumano, hacía lo que fuera necesario para mantenerme ocupado. Recordaba a mi familia. Marta, siempre tan fuerte y amorosa. Samuel, con su energía contagiante. Emma, pequeña pero decidida. Pensaba en cómo abrazarlos nuevamente, cómo sentir el calor de sus cuerpos cerca de mí. Lo que más me aterraba era la idea de que nadie sabría lo que me había ocurrido. Nadie sabría que había sobrevivido, y nadie vendría a buscarme. La realidad de mi situación era desoladora. Estaba atrapado, completamente solo, sin esperanza inmediata. Sin embargo, algo dentro de mí se negaba a rendirse. No importaba cuán oscura se volviera la situación, seguía caminando, buscando, luchando. La isla había comenzado a cambiar en mi mente. Ya no era solo un lugar salvaje, imponente y lejano. Se había convertido en una prueba de resistencia, un campo de batalla entre mi cuerpo y mi mente. Cada paso que daba en ese terreno desconocido me acercaba un poco más a algo. ¿Qué exactamente? No lo sabía, pero si dejaba de moverse, si dejaba de intentar, habría fallado. Entonces, un día, algo ocurrió. Mientras caminaba hacia la parte más interior de la isla, me encontré con un pequeño arroyo. Este arroyo no solo era más grande que el primero que había encontrado, sino que parecía provenir de una fuente más profunda en el interior. De alguna manera, había encontrado una corriente de agua constante que podría ser vital para mi supervivencia. Esta vez, el agua no era una sorpresa casual, sino una bendición en forma de flujo constante, algo en lo que podía confiar para seguir adelante. Me senté junto al arroyo, y durante un buen rato solo escuché el sonido del agua fluyendo, un sonido que de alguna manera me devolvía la calma. Quizás no todo estaba perdido. Quizás la isla Había me estaba algo profundamente reconfortante, algo que no podía ver del desde agua el fluyendo principio, por el la arroyo. resistencia. El murmullo constante se convirtió en una especie de canción de cuna para mi mente, que se había visto acosada por tantas noches de inquietud y desesperanza. El agua parecía ser un recordatorio de que, a pesar de lo que estaba sucediendo, aún había vida. No todo en la isla era hostil. Había algo que podía ofrecerme un respiro. Estaba claro que el arroyo no era solo una fuente de agua potable, sino un símbolo. Un símbolo de que la isla, aunque peligrosa y desolada, aún tenía algo que ofrecer. Después de beber hasta saciar mi sed, pasé varios minutos simplemente sentado, mirando cómo el agua se deslizaba sobre las piedras. El sol comenzaba a ponerse lentamente, bañando la isla con una luz dorada que, por un momento, me hizo olvidar lo lejos que estaba de mi hogar. Cerré los ojos y me dejé llevar por la sensación de calma que me ofrecía el arroyo. Sin embargo, no tardé mucho en recordar que, aunque mi cuerpo necesitaba descansar, mi mente seguía llena de preguntas sin respuesta.
Una de las principales inquietudes era la posibilidad de que no me encontraran nunca. Había pasado demasiado tiempo desde el accidente y no había señales de vida, ningún barco, ninguna aeronave. Quizás la isla era tan remota que ningún ser humano había puesto jamás un pie en ella, y eso me llenaba de un terror profundo. La idea de que mi familia, mis amigos, las personas que me amaban, nunca sabrían lo que me había sucedido me dejaba con un vacío en el pecho. Pero mientras observaba el flujo del arroyo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Había algo en la manera en que el agua fluía sin detenerse, sin importar cuán rocoso fuera el terreno, que me hizo darme cuenta de que la lucha no era solo contra la isla, sino contra mis propios miedos y dudas. Cada paso que daba hacia adelante, cada pequeño logro, era una victoria sobre el terror que me consumía por dentro. Tal vez no estaba tan perdido como pensaba. Tal vez, solo tal vez, había algo más en mí que no había descubierto aún. La isla, con su cruel belleza y su indiferencia, había comenzado a enseñarme algo sobre resistencia. Decidí que debía aprovechar el tiempo de forma más eficaz. No podía permitirme vagar por la isla sin dirección. Sabía que mi supervivencia dependía de crear una rutina, de darle un propósito a mis acciones. El primer paso fue buscar un lugar donde pudiera descansar y dormir con más comodidad. No podía seguir durmiendo entre rocas y ramas secas. Necesitaba algo que me protegiera de los elementos, algo que me ofreciera al menos una mínima sensación de seguridad. Pasé la siguiente hora buscando un sitio más adecuado, y finalmente encontré un pequeño claro en la selva, rodeado por un par de árboles grandes y resistentes que ofrecían algo de sombra. Construí un refugio improvisado con ramas, hojas y lo que pude encontrar. No era mucho, pero era suficiente para protegerme de la lluvia, de los vientos y de los insectos. Durante ese proceso, mi mente comenzó a calmarse. El acto de trabajar con mis manos, de construir algo con mis propios esfuerzos, me proporcionó una sensación de control sobre mi entorno. Finalmente, por primera vez en días, sentí que había ganado algo. Había creado algo útil, algo que me ayudaba a continuar. No era la gran solución, pero era un paso. El refugio me ofreció un descanso necesario, y esa noche pude dormir un poco más tranquilo. Sin embargo, los sueños no eran amables. La mente tiene la capacidad de jugar trucos crueles en situaciones como la mía, y en mis sueños, veía rostros familiares, pero de una forma distorsionada. Marta, Samuel y Emma aparecían, pero cada vez que trataba de abrazarlos, se desvanecían entre mis brazos, dejándome solo una vez más. Despertaba sudando y respirando rápidamente, con el corazón latiendo en mi pecho. Al principio, me aterraba. Pero con el tiempo, esas visiones comenzaron a ser menos aterradoras. Ya no sentía tanto miedo al verlos desaparecer. En cambio, sentía como si ellos me estuvieran animando a seguir adelante. Quizás, de alguna manera, no me habían dejado. Quizás sus recuerdos estaban allí, en cada uno de mis esfuerzos. Al día siguiente, decidí que debía explorar aún más a fondo la isla. La selva que había recorrido me había dado algunas pistas sobre los recursos disponibles, pero no había suficiente información para hacer una evaluación adecuada. Necesitaba ver más allá de lo que ya conocía. Así que comencé a trazar una nueva ruta a través de la isla, alejado de los caminos que ya había recorrido, adentrándome en la jungla más densa. En mi camino, me encontré con más vida de la que esperaba. Observé pequeños animales correteando por el suelo, aves que cantaban en los árboles, y una especie de insectos que no había visto antes. Aunque la naturaleza no era amiga mía, estaba aprendiendo a entenderla. Había algo en su constante ciclo de vida, en su manera de adaptarse y sobrevivir, que me daba una pequeña lección. La vida no se detiene, ni siquiera en un lugar como este. Era un recordatorio de que, incluso en la soledad más extrema, la naturaleza sigue adelante, y yo debía hacer lo mismo. Al explorar más, encontré un área en la que el terreno se volvía más accidentado, con grandes rocas y grietas profundas en el suelo. En este punto, la isla comenzó a mostrarme una nueva cara, una cara más salvaje y peligrosa. Mientras avanzaba, una de las rocas en las que me apoyaba se desmoronó, haciéndome caer al suelo con fuerza. El golpe me dejó adolorido, y aunque no sufrí heridas graves, el dolor en mi pierna me recordaba lo frágil que era. No podía permitirme accidentes. Mi cuerpo ya estaba al límite, y cualquier error podría ser fatal. Me levanté con esfuerzo, sacudiendo el polvo de mis ropas. Miré hacia atrás,
hacia el refugio que había construido, y me di cuenta de que no podía quedarme allí por mucho más tiempo. La isla no era un lugar en el que pudiera permanecer quieto por mucho tiempo. Si quería sobrevivir, tendría que seguir explorando, buscando una salida, buscando algo que me ayudara a contactar con el mundo exterior. Esa noche, el silencio volvió a caer sobre mí. El ruido constante de los insectos y las aves me rodeaba, pero por dentro, había algo que comenzaba a cambiar. Había una sensación de aceptación que empezaba a crecer en mi interior. No podía seguir luchando contra la isla. No podía seguir luchando contra la soledad. Lo único que podía hacer era seguir adelante. Un paso a la vez, un día más. La supervivencia no se trataba de una gran hazaña heroica. Se trataba de la resistencia, de la capacidad de soportar el dolor y la incertidumbre, y de seguir adelante. La noche anterior había sido inquietante. Aunque mis músculos estaban agotados y mi cuerpo pedía descanso, mi mente no encontraba consuelo. Me encontraba en ese extraño estado entre el sueño y la vigilia, donde los recuerdos se entrelazaban con las pesadillas, y los sonidos de la isla se volvían algo más que simples ecos en la oscuridad. Por alguna razón, esa noche, sentí como si la isla estuviera más viva que nunca. Como si los árboles, las rocas y el viento fueran conscientes de mi presencia. Quizás mi mente ya no distinguía la realidad de la ficción. La luz del amanecer me encontró de pie, mirando el horizonte, como si algo en ese lugar lejano pudiera brindarme las respuestas que buscaba. Sin embargo, sabía que esas respuestas no vendrían de fuera de mí, sino de dentro. Había pasado mucho tiempo esperando algo externo que cambiara mi situación. Pero la verdad era que, si quería sobrevivir, debía enfrentar la isla de una manera diferente, no solo física, sino mentalmente. Ya no podía seguir esperando que el rescate viniera. Ya no podía esperar que las cosas volvieran a ser como antes. Ahora, la única respuesta que importaba era cómo seguir adelante, cómo continuar buscando un futuro, incluso si ese futuro parecía distante e incierto. El día comenzó de manera similar a los anteriores. Me levanté de mi improvisado refugio y me dirigí hacia el arroyo, para beber y darme una pequeña tregua a la sed. El agua seguía fluyendo, constante, inquebrantable. El sonido de la corriente se había convertido en algo familiar, casi un compañero en mi travesía. Sentí que la isla estaba de alguna manera diciéndome que, al igual que el agua, yo también podía seguir fluyendo, adaptándome, incluso a lo más inesperado. Durante los días anteriores, había comenzado a rastrear diferentes partes de la isla, buscando algo que indicara que había habido presencia humana en algún momento. Había encontrado restos de madera flotante en la orilla, como si algún objeto hubiese sido arrastrado por las olas. En ese momento, la idea de que alguien más pudiera haber estado aquí, incluso si solo fuera por un breve periodo, me dio algo de esperanza. Al principio, había creído que la isla era completamente desconocida para el ser humano, pero ahora, al ver esas señales, empecé a pensar que tal vez no era tan aislada como pensaba. Decidí hacer un esfuerzo más. No solo quería encontrar más comida o agua, sino algo que confirmara mi teoría, que había habido vida aquí antes, tal vez algún naufragio o incluso algún intento de asentamiento. Tal vez, si lograba encontrar algo, podría comprender mejor la historia de la isla y cómo había llegado hasta allí. Quizás no estaba tan solo como creía. Caminé por la orilla durante varias horas, inspeccionando cada rincón. A medida que me adentraba en zonas que no había explorado antes, me di cuenta de que algo había cambiado. La vegetación era más densa, los árboles más grandes y las sombras más profundas. Aunque el paisaje era más sombrío, algo dentro de mí comenzó a reconectar con una vieja sensación, una que había olvidado por completo en medio del miedo y la desesperación. Era la sensación de estar cerca de algo importante, algo que podía marcar la diferencia. Mis ojos se detuvieron en una figura lejana, en la orilla. Era algo grande, algo que no había visto antes. Con el corazón acelerado, me acerqué, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. Al acercarme más, pude ver que se trataba de una enorme roca, sobre la cual descansaban varias piezas de madera flotante. Estaba parcialmente cubierta de algas, pero era clara la marca de que no eran objetos naturales. Al inspeccionarlo más de cerca, vi que algunas de las maderas tenían marcas extrañas, como si hubieran sido cortadas de alguna manera precisa, no por las fuerzas de la naturaleza, sino por un ser humano. No me atrevía a tocar nada, pero en mi corazón había una chispa de esperanza. Esto significaba que no estaba completamente perdido.
Si la isla alguna vez había sido tocada por el hombre, quizás alguien vendría a buscarme. Quizás había una oportunidad real de ser rescatado. Mientras pensaba en esto, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y si el rescate nunca llegaba? ¿Y si la isla simplemente me había engullido en su vasta inmensidad, haciéndome desaparecer sin dejar rastro? La idea de que nadie pudiera encontrarme me aterraba, y no era la primera vez que lo pensaba. Sin embargo, ahora, con este nuevo hallazgo, la duda se convirtió en una pequeña chispa de esperanza. Tal vez la isla no estaba completamente vacía, como yo había creído durante tanto tiempo. Pero el tiempo no se detenía. Necesitaba seguir adelante, seguir buscando, no solo respuestas sobre la isla, sino también sobre mí mismo. Sabía que el tiempo era lo más valioso que me quedaba. Aunque los días parecían interminables, los momentos de lucidez como este me daban fuerzas para continuar. Esa noche, volví a mi refugio, más tranquilo de lo que había estado en días. Aunque el miedo seguía presente, había algo que había cambiado en mí. Había encontrado algo tangible, algo que indicaba que tal vez, solo tal vez, la isla tenía un pasado que podría ofrecerme una oportunidad. A medida que caía la noche, una sensación extraña comenzó a llenar el aire. Era como si algo estuviera por ocurrir, algo importante. Lo sentía en mis huesos, una sensación de que no estaba tan solo como La isla había había sido mi cárcel durante lo que parecían semanas interminables. Cada amanecer me encontraba enfrentando los mismos desafíos, encontrar comida, agua y refugio, todo mientras luchaba contra mis propios pensamientos y emociones. Mi cuerpo ya no respondía como antes. Las heridas, las magulladuras y las pequeñas quemaduras se habían acumulado, y aunque seguía avanzando, ya no era el mismo hombre que había subido al avión en Londres. Algo en mí había cambiado profundamente. Sin embargo, esa noche, algo era diferente. Estaba acostado en mi improvisado refugio, mirando al cielo estrellado, como había hecho muchas veces antes, cuando de repente un sonido cortó el aire. Era distante, casi imperceptible, pero para mí fue como una explosión en mi pecho. Primero pensé que era el viento, pero luego lo oí nuevamente, un ruido bajo, constante, que se acercaba. Mis ojos se abrieron con desesperación. Podría ser. Me levanté rápidamente, el dolor recorriendo mi cuerpo, pero la emoción superaba todo lo demás. El sonido era más fuerte ahora. Un motor. Un motor. Mi corazón latió con fuerza, y por un momento, la isla, con toda su vastedad y su cruel indiferencia, desapareció. No importaba que estuviera en medio de la nada, no importaba que todo a mi alrededor fuera inhóspito. Alguien venía. Corrí, a pesar del agotamiento, a través de la maleza densa, hacia lo que parecía ser el punto más alto de la isla, el lugar donde podría tener la mejor vista del mar. Mis piernas temblaban, pero no me importaba. Cada paso era una mezcla de desesperación y esperanza. ¿Era posible? ¿Estaba por fin viendo el fin de mi sufrimiento? Cuando llegué a la cima de la pequeña colina, me detuve, con la respiración entrecortada. Miré al horizonte, y ahí estaba, una silueta, una sombra que se alzaba contra el cielo. Un avión. No podía creerlo. Era un avión de rescate, un helicóptero, su figura recortada en el cielo crepuscular. Los sentimientos que me invadieron en ese momento fueron indescriptibles. Había temido tanto, había llegado a pensar que nunca saldría de allí. Pero allí estaba, mi salvación al alcance de la mano. Un grito de alivio escapó de mi garganta, un grito que había estado guardando durante todo el tiempo que había estado en la isla. Sin embargo, algo dentro de mí me advirtió que no debía rendirme todavía. Aunque el helicóptero estaba cerca, no estaba seguro de si me verían, de si me encontrarían. Corrí hacia el borde de la isla, donde las olas se estrellaban contra las rocas, haciendo un ruido ensordecedor. El helicóptero continuó su vuelo, y mi corazón se hundió un poco. ¿Me habrían visto? ¿Habían notado algo extraño en la isla? Por favor, que me vean. Pude escuchar el sonido del motor que se acercaba más y más. La esperanza llenó mi pecho, como una bocanada de aire fresco después de haber estado bajo el agua durante tanto tiempo. No tenía fuerzas, pero no me importaba. Llamé tan fuerte como pude, grité, aunque mi voz se ahogó en el rugido del viento. Agité los brazos, como si de alguna manera ese gesto pudiera hacer que me viesen. Y entonces,
En un destello de pura incertidumbre, vi que el helicóptero comenzaba a reducir la velocidad. Estaban bajando. Una ráfaga de viento me golpeó el rostro, y por un segundo, pensé que estaba soñando. ¿Era esto real? ¿Realmente me estaban rescatando? Sentí el peso de mis pies, que ya no podían sostenerme más. Caí de rodillas, agotado, lleno de emoción y de alivio. Solo entonces me di cuenta de que había estado llorando. Las lágrimas caían por mi rostro, no por el miedo, sino por la liberación, por saber que mi sufrimiento estaba por llegar a su fin. El helicóptero aterrizó con un ruido ensordecedor. Los hombres a bordo bajaron rápidamente y vinieron hacia mí. Me ayudaron a levantarme, aunque yo apenas podía sostenerme de pie. Mi cuerpo ya no tenía fuerzas. Estaba tan débil, tan exhausto, pero lo único que podía pensar en ese momento era que por fin estaba a salvo. Había sobrevivido. «¿Está bien, señor?», me preguntaron, mientras me sostenían. Yo solo pude asentir, incapaz de pronunciar palabra. Sentí que todo el miedo, el dolor y la desesperación que había experimentado durante esos días desaparecían de golpe. Me senté en una de las camillas que habían traído, y por primera vez en mucho tiempo, pude cerrar los ojos con un suspiro profundo. El sonido del helicóptero, los gritos de los rescatistas, todo se fue desvaneciendo mientras me entregaba a la sensación de alivio. Me sentí seguro, por fin. Después de todo lo que había pasado, finalmente, alguien había venido a buscarme. El regreso a la civilización fue más complejo. Ya no era solo de lo que había herido en una isla. Ahora era un hombre había estado desesperado por ser rescatado, un hombre que volvía a casa. La transición de regresar a mi vida anterior sería tan difícil. No importaba cuán grande fuera la alegría de ver a mi familia, o el alivio de estar de vuelta en un lugar que no fuera una isla desolada. El cambio dentro de mí era mucho más profundo de lo que había anticipado. La isla no solo me había dejado marcas físicas, sino que su huella se había quedado impregnada en mi alma. Cuando el helicóptero finalmente aterrizó en el aeropuerto, el bullicio y el ruido de las personas y los vehículos me golpearon con fuerza. Estaba rodeado de rescatistas, personal médico, y agentes de la policía que me hicieron preguntas que ni siquiera podía procesar. Mientras me trasladaban al hospital, la sensación de estar en un lugar familiar, pero al mismo tiempo, tan ajeno, me envolvía. Las luces brillantes del hospital, los pasillos fríos, el ruido de las máquinas, todo era tan diferente a la tranquilidad del aire salado y el murmullo de las olas que había conocido por semanas. Fue un día largo, lleno de pruebas médicas, exámenes y preguntas. Aunque mi cuerpo estaba débil y casi no podía sostenerme, la experiencia de estar rodeado de profesionales me hizo sentir, de alguna forma, un poco más seguro. De todas maneras, nada podía prepararme para el momento en que los vi, Marta, Samuel y Emma. Ellos llegaron al hospital al final de la tarde. Al principio, no podía ver bien por la niebla de lágrimas que se acumulaba en mis ojos. Marta fue la primera en acercarse. Vi sus ojos, llenos de preocupación, y su rostro pálido. No podía creer lo que estaba viendo. No importaba que hablara 1000 veces al respecto, pero la imagen de su rostro en ese momento me hizo comprender que no había palabras que pudieran explicar lo que había vivido. Mis labios se movieron, pero no salió sonido. ¿Cómo podía hablar después de todo lo que había pasado? Finalmente, ella se acercó y me abrazó con una fuerza que hizo que mi corazón latiera con más fuerza que nunca. La vi, la sentí. Y, por un instante, todo el sufrimiento que había vivido, todo el aislamiento, desapareció. El dolor físico que sentía en mi cuerpo palidecía ante el simple hecho de tenerlos a ellos cerca de nuevo. «Te hemos encontrado», dijo ella entre lágrimas. «Te hemos estado buscando, pero nunca dejamos de esperarte». Samuel y Emma también vinieron a mi lado, y aunque no podían comprender completamente todo lo que había experimentado, sus abrazos y sonrisas eran suficientes para recordarme lo que realmente importaba. Los veía allí, juntos, y todo lo que había atravesado en la isla parecía más lejano. Sabía que el camino por recorrer para sanar emocionalmente sería largo, pero al menos ya no estaba solo. No iba a tener que enfrentar todo esto en soledad. Pasé varias semanas en el hospital recuperándome físicamente. Mis heridas y magulladuras comenzaron a sanar, y mi cuerpo fue recuperando poco a poco la fuerza que había perdido en la isla. Sin embargo, el proceso emocional fue mucho más difícil. A pesar de estar rodeado de personas que me querían, la sensación de vacío seguía presente. El silencio de la isla,
las noches frías y solitarias, todo eso se había quedado dentro de mí. Sentía que una parte de mí había quedado atrás, atrapada en ese lugar salvaje y desolado. Comencé a recibir terapia, a hablar con un psicólogo especializado en trauma. Con el tiempo, entendí que el impacto emocional de mi experiencia no se podía borrar con solo regresar a casa. Pero también comprendí algo mucho más profundo. La isla me había enseñado lecciones que no podría haber aprendido de ninguna otra manera. Me había obligado a enfrentar mis miedos, a ser resiliente, y a encontrar un propósito incluso en las circunstancias más extremas. Había aprendido que la vida, aunque frágil, es increíblemente valiosa. Aprendí a apreciar lo que antes daba por sentado, como el sonido de una risa, el calor de un abrazo, o incluso la belleza de un día soleado. Con el tiempo, logré hablar con mi familia sobre lo que había vivido. Aunque las palabras nunca podrían hacer justicia a todo lo que pasé, fui capaz de transmitirles una pequeña parte de lo que había aprendido. Marta, Samuel y Emma me escucharon pacientemente, a veces en silencio, otras veces haciendo preguntas, pero siempre con una profunda comprensión en sus ojos. Y aunque sabía que ellos no podían comprender por completo lo que había sido sobrevivir en ese lugar aislado, sentí que lo estaban haciendo. Estaban allí, siempre dispuestos a escucharme y apoyarme, lo que me dio fuerzas para seguir adelante. Mi regreso a casa no fue un retorno a la vida que conocía, sino un nuevo comienzo. Sabía que nunca sería el mismo Luca que había subido al avión en Londres, pero eso no tenía por qué ser algo negativo. Había aprendido a vivir con lo que había vivido, a abrazar las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles. El viaje de vuelta a mi familia fue solo una parte del proceso de curación. La verdadera sanación vendría al seguir viviendo, al aprender de lo que había pasado y de lo que me esperaba. Pasaron los meses, y lentamente mi vida comenzó a tomar una nueva forma. Volví al trabajo, traté de retomar las actividades cotidianas, pero siempre con una perspectiva diferente. Ahora entendía que cada día, por simple que fuera, era un regalo. Y aunque aún quedaba dolor y recuerdos que trataban de surgir en mi mente, ya no me sentía prisionero de ellos. La isla había dejado su huella en mí, pero también me había mostrado lo más profundo de mi ser, la capacidad de resistir, de adaptarme, y sobre todo, de seguir adelante. Y eso era lo que importaba. Con mi familia a mi lado, sabía que podía enfrentar todo lo que viniera, porque lo más importante ya lo tenía: esperanza, amor y una nueva oportunidad de vivir.